En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos celebrando la liturgia del 15º domingo del año, el anuncio del Evangelio y el dinero. ¿Debe pagarse a la persona que predica la palabra de Dios? Las lecturas de hoy nos ayudan a reflexionar sobre lo que puede suceder si el portador del Evangelio obtiene ventajas financieras de su predicación. Amós nos dice que el dinero es un gran peligro para la libertad del profeta que anuncia la palabra de Dios. El Evangelio enumera las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Deben evitar hasta la más mínima sospecha de que pueden estar trabajando para su propio beneficio económico. La segunda lectura habla de la gratuidad del amor de nuestro Dios Padre y es una invitación a compartir gratuitamente con los demás los dones que hemos recibido. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la salud de Juan Rodríguez de parte de sus padres y familia, por la salud de la niña Jocelyn Tlapa de parte de sus padres y familia, por la salud de Laura Burgos de parte de su esposo e hija, por el descanso eterno de Guadalupe del Río, por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Maite Ángel González de parte de su mamá, esposo y familia, por el eterno descanso de Aquilino González, 6 días de fallecido de parte de su familia, por el eterno descanso de Juan Quinto Clocozal de parte de sus hermanos y familia, por el eterno descanso de Gregorio Enríquez de parte de sus hermanos y familia, por el eterno descanso de Guadalupe Juárez y Erpidio Ortiz de parte de Mario, por las benditas almas del purgatorio de parte de Mario, por la salud de la señora Lucía López de parte de su familia, por la salud de la señora María Camero de parte de su familia, por la salud y recuperación de Leticia Ramos y la salud de la niña Briana Abigail de parte de su familia. Por el eterno descanso del señor José Hernández Miranda, que cumple 4 meses de fallecido, para que Dios tenga piedad y misericordia de su alma, de parte de su hija Rocío. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidámosle a Dios perdón por ellos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que es contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas del cielo y las de la tierra tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, les envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. En la primera lectura, la época de Amós fue quizás la más próspera de toda la historia de Israel. El comercio estaba floreciendo, las minas de cobre del Sinaí eran muy productivas, la agricultura había mejorado, la población estaba aumentando y se estaban construyendo palacios bien amueblados. El rey Jeroboam II había llevado a su pueblo a un alto nivel económico.
La religión también estaba floreciendo y se respetaba y practicaba. Todos los santuarios estaban llenos de peregrinos que venían a ofrecer sus sacrificios, a cumplir sus votos y a participar en las festividades. El rey Jeroboam era un rey bastante bueno y profundamente religioso. Pagaba a los sacerdotes y apoyaba los templos. Un día un hombre llega de Betel, llamado Amós, un pastor de Tecoa, una ciudad en Judea cerca de Belén, y ve que la gran prosperidad se logró a través de una gran injusticia. Los ricos obtenían dinero de los pobres a quienes explotaban. Aplastaron a los indigentes con sus impuestos excesivos. Falsificaron sus cuentas. Fijaban los precios para favorecerse a sí mismos. Y Dios no estaba interesado en sus oraciones, canciones, incienso o fiestas. Él quiere que detengan las desigualdades sociales. Su opresión hizo injusticia. Amasías, el principal sacerdote de Betel, es sacudido y asustado por Amós. Amasías primero denuncia a Amós ante el rey y le dice a Amós: ten cuidado de cómo hablas. Este es el santuario del rey. Este es el templo de Israel. Vuelve a la tierra de la que viniste. Amós le responde: nadie me paga. No digo estas cosas por dinero. Soy un pastor y un cultivador de higos. Yo sé cómo cuidarme. En cuanto a tu rey, que protege todas estas injusticias, Jeroboam de Secón morirá por la espada, e Israel entrará en cautiverio lejos de su propia tierra. Amós es un ejemplo para todos aquellos que están llamados a proclamar la palabra de Dios. Muchos cristianos se comportan como Amasías, mantienen la boca cerrada aunque ven las injusticias, porque tienen miedo de causar disgusto a sus amigos o de meterse en problemas con las autoridades. Los poderosos de este mundo tratarán de pagar a los profetas para mantenerlos callados y calmar su insistencia en problemas incómodos. En la segunda lectura, esta es una larga canción de alabanza a Dios por las maravillas que ha obrado. Es una bendición cantada por los primeros cristianos durante sus asambleas, que pensó en nosotros antes de la creación del mundo, que su amor no solo nos dio la vida, sino que Él planeó la salvación para todos. Él quería que todas las personas fueran una en Cristo y se convirtieran en primeros y miembros de su propia familia divina. Él está cumpliendo en nosotros su plan de salvación. En el Evangelio, Jesús nos está enseñando cómo evangelizar. Todos los apóstoles fueron enviados, todos nosotros debemos difundir la palabra de Dios. Se envían de dos en dos, no individualmente. Aquellos que difunden el Evangelio deben pertenecer a una comunidad. El poder que Jesús da a sus apóstoles es sobre los espíritus inmundos, las fuerzas del mal que causan enfermedades, malos pensamientos, ignorancia, opresión, injusticia, error, falsedad, herejía, blasfemia, sacrilegios, etc. Jesús envía a sus discípulos para confrontar estas fuerzas y liberar a la gente de ellas. Su misión se debe lograr en la pobreza absoluta. Sus discípulos no deben vincular la efectividad de su misión con la cantidad de dinero que gastan en llevarla a cabo. Una persona que proclama el Evangelio gratuitamente tiene más credibilidad que una que cobra por hacerlo. Y si entras en una casa en cualquier lugar, quédate allí hasta que salgas del distrito. A medida que conocieron a otras personas más acomodadas, tuvieron la oportunidad de una vivienda más cómoda. Jesús recomienda que sus discípulos se queden en la primera casa para dar testimonio de un estilo de vida austera y no siempre estén atentos a la comodidad. El bastón tiene un significado simbólico. Moisés sostenía un bastón, un simple palo
que sin embargo representaba el poder de Dios. Con su bastón Moisés hizo maravillas ante el faraón. Dividió el mar rojo, sacó agua de la roca. Los discípulos de Cristo solo llevan un bastón, indicando que solo pueden contar con el poder de la palabra de Dios. Encontrarán personas que no querrán escuchar su mensaje. Deben sacudirse incluso el polvo de sus pies. Esto no debe verse como una señal de desprecio, sino de no seguir insistiendo. El apóstol siempre debe comportarse con el mayor respeto por la libertad de la persona. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabemos, Señor, que en medio de nuestro caminar te haces presente con tu palabra de vida. Sin embargo, muchas distracciones nos impiden escucharla con claridad. Hoy te pedimos, abre nuestro corazón a tu palabra. Abre nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que nunca se cansen en su labor catequética y anuncien con claridad el mensaje de Cristo. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Te pedimos por todas las naciones de la tierra, especialmente por aquellas que sufren la guerra o hambre, para que la caridad de todos consuelen a estos hermanos nuestros. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Por los enfermos, los inválidos, los que pasan necesidad material o espiritual, para que encuentren a su alrededor manos generosas que les ayuden a salir de su situación. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Por las familias, para que en estos días de mayor convivencia sepan afianzar la unidad y el amor entre ellos, poniendo a Cristo en el centro. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Por todos los cristianos, para que Dios sane nuestros corazones y así lleguemos a la unidad para formar todos una iglesia según el Evangelio. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Por todos nosotros, para que al participar del sacrificio eucarístico, abramos los oídos a la palabra de Dios y nos convirtamos en mensajeros de ella. Oremos. Abre nuestro corazón a tu palabra. Bendito Dios, tú nos llamas a caminar en tu presencia con amor.
Ayúdanos a compartir la inagotable riqueza de tu bondad con los seres que más los necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor, mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Nuestro ejemplo a seguir, María dijo sí, contigo siempre fiel. Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez, como ella quiero ser. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor, mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Señor, te vengo a entregar mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y lléname de ti, tu fuego hazme sentir, envuélveme en tu amor. Fortaléceme, ilumíname, en tu nombre envíame, Señor, mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor, aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, 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 te alabamos, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que al pasar por la orilla del lago me viste secando mis redes al sol. Tu mirada se cruzó con mis ojos cansados.
Jesús, te amo sobre todas las cosas, mentalmente, ven por lo menos espiritualmente, no permitas que jamás aunque el mar esté agitado por el agua de mi mar, aunque paren las olas inunden nuestra barca, nos salvará en modestia. Quiere el viento y hace presente el Señor, aunque las dudas sean de muerte, nuestra barca. alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participemos por Jesucristo nuestro Señor. Avisos. Creo que ya de hoy los invito el jueves a las 7 de la noche, en la 7 a 8:30 tenemos Escuela de Biblia en la Capilla de Guadalupe. Bienvenidos. El Señor es Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado.